Mi nombre es Carol Janet de Los Ángeles Ramírez, soy alumna del séptimo semestre de la licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El día de hoy hablaremos acerca de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. La Ley del IVA es una de las normas tributarias que más afecta tanto a empresas como a particulares, ya que cada vez que se compra un producto o un servicio hay que pagar este impuesto. El IVA se estableció en México en 1980 y se rige por la Ley del Impuesto al Valor Agregado. El objeto del IVA es gravar los actos o actividades como la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el arrendamiento de bienes y la importación de bienes y servicios. En cuanto a sus antecedentes, el primer antecedente se remonta a Japón en 1949, con el nacimiento de un impuesto al consumo. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. En sus inicios, contemplaba una exención para productos de consumo indispensable y dos tasas diferenciales, una alta para productos suntuarios y una baja para las demás mercancías y servicios. Durante los años 70, el IVA fue establecido en prácticamente todos los países del mundo. México era uno de los pocos países que no lo tenía. Surge en México a través de la publicación de la Ley del Impuesto al Valor Agregado el 22 de diciembre de 1978, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980, sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas. Sustituye a un impuesto en cascada que por su efecto acumulativo encarecía el producto al consumidor final. De 1983 a 1988 aumenta la tasa a 15% general, 0% alimentos no procesados y de consumo popular y 6% a los demás alimentos y a las medicinas. De 1989 a 1991 continúa 15% tasa general, tasa del 6% para ciudades fronterizas, 0% ahora todos los alimentos y medicinas y una nueva tasa del 20% para bienes de lujo. De 1992 a 1995 se reduce el número de tasas otra vez a 10% como tasa general y 0% a medicinas y a alimentos no procesados. De 1996 a 2009 aumenta nuevamente 15% la tasa general, regresa la tasa a ciudades fronterizas con un 10% y continúa la de 0% medicinas y alimentos no procesados. En el 2010 aumenta en un punto porcentual las tasas general y fronterizas, quedando en 11 y 16% respectivamente, 0% alimentos y otras actividades señaladas en ley. Actualmente tenemos una tasa general del 16% y la de 0% a medicinas, alimentos y a algunas otras actividades. Además de las diferentes tasas en la historia, existen exenciones de impuesto a ciertos bienes y servicios. En su estructura encontramos 9 capítulos. Capítulo 1, disposiciones generales. Capítulo 2, de la enajenación. Capítulo 3, de la prestación de servicios. Capítulo 4, del uso o goce temporal de bienes. Capítulo 5, de la importación de bienes y servicios. Capítulo 6, de la exportación de bienes o servicios. Capítulo 7, de las obligaciones de los contribuyentes. Capítulo 8, de las facultades de las autoridades. Y capítulo 9, de las participaciones a las entidades federativas. Como principal modificación, encontramos en el Boletín de Reformas Fiscales Definitivas 2020 de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero. Se consideran únicamente servicios digitales que se mencionan en el propio precepto cuando estos se proporcionen mediante aplicaciones o contenidos en formato digital a través de Internet u otra red, fundamentalmente automatizados, pudiendo o no requerir una intervención humana mínima, siempre que por los servicios mencionados se cobre una contraprestación. Mediante artículos transitorios se establece que las disposiciones relativas a la prestación de servicios digitales
entrarán en vigor el 1 de junio de 2020. El Servicio de Administración Tributaria emitirá reglas a más tardar el 31 de enero de 2020. Las obligaciones para los que ya estén prestando servicios a receptores ubicados en territorio nacional el 30 de junio de 2020. Y el de presentar el aviso de opción de considerar la retención del impuesto al valor agregado como pago definitivo el 30 de junio de 2020. What's wrong? Something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, I'm fighting no fears, but still there's a hope.